buenas noches, queridos amigos. Estamos otra vez en una reunión de el grupo Marcos Escudero, que llamamos Diálogos al Café. En esta oportunidad tenemos tres invitados muy importantes, de lujo, muy conocedores del tema, que es el tema de hoy es la inversión privada en Bolivia. Es un tema absolutamente crucial para entender hacia dónde estamos yendo y cómo hemos llegado donde hemos llegado. Hemos pedido a Jaime Dunn que haga una exposición sobre el tema porque él está precisamente trabajando en su condición de analista financiero, está todo el tiempo sobre las variables, en contacto con los inversionistas, con la banca, con los fondos de inversiones, en fin, tiene un conocimiento muy directo del tema y le hemos pedido que nos acompañe en el debate y en la discusión a Henry Oporto, que es director de la Fundación Milenio y que nos va a ayudar también a entender un poco el punto de vista que ha desarrollado la Fundación a través de una propuesta de un proyecto de ley de inversiones en el país que han estado presentando y que han estado difundiendo en el último tiempo. Entonces, yo creo que Henry puede ayudarnos también con esa percepción. Y finalmente le hemos pedido a Jorge Rada que haga un comentario. Jorge tiene una amplia experiencia en el mundo empresarial, ha sido líder empresarial no solamente en la producción de, el caso de aceite fino, por ejemplo, sino también miembro de directorios de varias empresas, especialmente industriales, y presidente de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba y vicepresidente de la Confederación Nacional. Entonces tenemos una combinación de perspectivas, de actores que creo que nos van a ayudar a entender este tema con mucha claridad. Agradeciéndoles a todos por su participación, su presencia, pidiendo disculpas a los del Facebook que van a ver en diferido esta presentación. Le doy la palabra entonces para comenzar a Jaime Dunn. Jaime, tienes el micrófono y también la pantalla a tu disposición. Adelante. Perfecto. Muchísimas gracias, Roberto. Un gusto estar de nuevo en el café. Saludo especial a Henry y a Jorge como comentaristas y por supuesto a todos los amigos que veo aquí. A ver, primero mencionarles que esta presentación en realidad es un resumen de todo lo que hemos podido investigar y trabajar con Antonio Pérez Velasco en un anteproyecto de ley para el fomento, la protección y la estabilidad jurídica de la inversión privada en Bolivia, bajo el auspicio de la Fundación Milenio y con el aporte fundamental de Henry Oporto, por supuesto. Entonces, quiero empezar aclarando que cuando hablamos de inversión privada, siempre hablemos de la inversión privada nacional y extranjera, ¿no? Entonces vamos a ver la inversión extranjera y también la inversión netamente privada que se produce en el país, porque como Henry seguro nos va a comentar más adelante, este anteproyecto de ley lo que busca es estimular a ambas, por supuesto, no solamente la inversión extranjera, como generalmente hacen muchos países, sino a ambas. Primero comentarles que en el análisis previo de la inversión extranjera directa, cuando la vemos en el mundo, con datos a 2022, que son los últimos datos oficiales, siempre están atrasados un año y medio, resulta que a las economías en desarrollo han ido 916 mil millones de dólares y a las economías desarrolladas 378 mil millones de dólares el año 2022. ¿Por qué es así? Pues las economías en desarrollo han tenido principalmente todos los temas relacionados con la guerra de Rusia y Ucrania, que ha roto muchos de los aspectos geopolíticos en muchas regiones, y esas tensiones comerciales también han hecho que, curiosamente, las economías en desarrollo, que un poco más alejadas del conflicto, hayan sido las grandes beneficiarias de la inversión extranjera directa, que llegó a ser 1.3 billones de dólares, billones en español, el año 2022. Y pese a que en realidad esos 1.3 billones es 12% menos que el 2021, cuando vemos a América Latina y el Caribe, la figura cambia.
Resulta que vienen a la región, Latinoamérica y el Caribe, 224.580 millones de dólares, un incremento fabuloso del 55% versus el 2021, y se considera el nivel de inversión extranjera directa uno de los más altos de la última década, donde Brasil se llevó el 41%, México el 17%, Chile el 10%, Colombia el 8%, Argentina el 7% y Perú el 5%. Es decir, una bonanza de inversión extranjera directa el 2022 y Bolivia, lamentablemente, termina con una posición de inversión extranjera directa negativa de 26 millones de dólares. Mi idea no era empezar tan pesimista, pero esa es la realidad. Todos los países, nuestros vecinos, han podido disfrutar de inmensas cantidades de inversión extranjera y Bolivia, junto a El Salvador, son los únicos dos países de Latinoamérica, incluyendo el Caribe, donde la inversión extranjera directa ha sido negativa. Bolivia, básicamente, en 2022 ha perdido inversión, ha habido una desinversión masiva de cerca de 642 millones en el sector de hidrocarburos, lo cual nos ha dado una situación muy compleja que se ha sumado obviamente a los más de 957 millones de dólares que han salido del país, dando este saldo negativo de menos 26 millones. Sin embargo, en el análisis que hacemos para este anteproyecto de ley, hemos hecho una investigación justamente de por dónde va la inversión extranjera directa y hemos encontrado unas cosas muy interesantes, muy importantes que Bolivia como país debería considerar en cualquier estrategia de atracción de inversión directa. Una de las cosas que ha llamado la atención es que la inversión directa se ha estado destinando, si vemos los tres sectores principales, a principalmente servicios. Fíjense, una inversión, especialmente cuando hablamos de Latinoamérica y el Caribe, más de casi 70.000 millones de dólares a servicios. En segundo está manufacturas y en tercer lugar tenemos recursos naturales. Esto lo menciono porque no solo ahora, sino que podemos ver que en los últimos 15 años los recursos naturales en realidad están en tercera prioridad en la inversión extranjera directa. Y cuando en Bolivia pensamos en la inversión extranjera directa y cuando comentábamos este anteproyecto de ley, siempre pensamos que la inversión extranjera directa solo le interesa a nuestros recursos naturales, nos van a explotar los recursos naturales, y no es así. Resulta que ya, como les digo, hace 10, 15 años, especialmente en los últimos 3, 4 años, hay una concentración muy importante de la inversión directa en lo que son servicios. Por el otro lado, también una cosa muy interesante cuando vemos la inversión extranjera directa, que no solamente es servicios, sino también con un énfasis muy grande en recursos renovables, y esto a nivel mundial. No se olviden que por los objetivos del Acuerdo de París y buscando la meta de 0 emisiones netas para el 2050, hay que reducir de 90 millones al día a 24 millones al día la producción diaria en barriles en realidad para el año 2050, y eso ha hecho que también la inversión en energías renovables sea increíblemente alta en los últimos 2, 3 años, sobrepasando a nivel mundial los 350.000 millones de dólares. Entonces, ahí está la fórmula de por dónde está yendo la inversión extranjera directa. Y una de las cosas interesantes que vale la pena mencionar, especialmente cuando vemos Latinoamérica y el Caribe, cómo el mercado ha desarrollado instrumentos como bonos ligados a la sostenibilidad, bonos sostenibles, bonos sociales, bonos verdes, bonos de lo que ustedes quieren, ASG, lo que tiene que ver con ambiente, con temas sociales y gobernanza dentro de los objetivos del desarrollo sostenible. Se han ya invertido más de 93.000 millones de dólares en los últimos 6, 7 años. Y curiosamente y de manera muy interesante, Chile ha capturado 31.000 millones de esas inversiones. Es decir, la inversión extranjera directa no solo está buscando invertir en estos aspectos que decía de medio ambiente, temas sociales y gobernanza, sino también que está esperando el desarrollo de nuevos instrumentos de mercado de capitales, como son los bonos que había mencionado. Y cuando vemos la la inversión extranjera directa en Bolivia, evidentemente hay un contraste muy importante cuando dividimos esto en dos periodos.
un antes y un después muy importante, donde básicamente vemos antes del 2006 había una inversión extranjera directa que alcanza con la capitalización en 98, 99, 2000 a más de $1.000 millones. Cuando la vemos la inversión neta de manera nominal, y resulta que después de las nacionalizaciones, aclarando que ya tuvimos inversión extranjera neta negativa el 2006, justamente cuando llega el MAS al gobierno, tenemos esa repetición el 2017, perdón, el 2019 de 217 millones negativos cuando tenemos la crisis política del 2019. La pandemia nos golpeó durísimo inversión extranjera directa como muchos países del mundo y los últimos 26 millones del 2022. Pero lo que quería mostrarles es cómo después de la capitalización, de la nacionalización de las empresas que fueron capitalizadas en su momento, el monto, y esto es algo que el MAS ha utilizado mucho como propaganda, como la inversión extranjera directa neta supera los $1.700 millones allá por el 2013, 750 millones más de lo que hubo en la capitalización. Sin embargo, viendo los números nominalmente, se parece muy atractivo, pero en realidad lo que debemos ver respecto al porcentaje, como porcentaje del Producto Interno Bruto, y ahí es cuando la figura cambia. Ahí queda claramente establecido que en los periodos pre-movimiento al socialismo hemos llegado al 12% de inversión extranjera neta respecto al Producto Interno Bruto, mientras que después hemos estado básicamente con el promedio de Latinoamérica y desde el 2014, cuando termina el auge de los hidrocarburos, en realidad la inversión extranjera neta en el país respecto al Producto Interno Bruto ha estado de bajada, ¿no? Entonces eso es algo muy importante. Otra cosa también, cuando analizamos la inversión extranjera en Bolivia, es fundamental entender que la inversión extranjera viene en tres modalidades que revelan mucho la percepción que tienen los inversionistas. Uno es por aportes de capital, es decir, yo voy y deposito plata en ese país, dólares, por supuesto, o la moneda que sea más aceptada para la inversión extranjera directa. La otra es la reinversión de utilidades, que fíjense, eso no significa nuevos recursos, ¿sí? Es la plata que se queda dando vueltas en el país y no sale. Y préstamos entre empresas, es decir, eso sería un método intermedio donde no hago aporte de capital, no pongo capital fresco, pero sí presto dinero, ¿no? Entonces, cuando vemos la relación entre lo que sucede en Bolivia y en América Latina, encontramos cosas muy interesantes. Y voy a empezar por esta lámina de este lado. Fíjense cómo el préstamo entre empresas en América Latina, el promedio está en anaranjado y Bolivia está por encima, especialmente desde el 2014. Es decir, las empresas no estaban tanto dispuestas a poner capital doliente lo llamemos, sino más que todo a prestar. Y cuando vemos justamente la reinversión de utilidades, nos encontramos con la figura donde mucha de la inversión extranjera directa en Bolivia no ha sido dinero fresco, ha sido simplemente reinversión de utilidades. Eso ha pasado la mayoría del tiempo. Y cuando vemos lo que serían aportes de capital, el promedio de Latinoamérica es que más o menos casi la mitad de la inversión extranjera directa se realiza con aportes de capital, pero Bolivia ha estado con aportes debajo del 5%, ¿no? Entonces, es decir, apostar por Bolivia con capital fresco, con capital doliente, como se dice, nunca ha sido una de las prioridades de la inversión directa, extranjera directa. Si se ha invertido algo en Bolivia, no ha sido poniendo plata como generalmente se espera. Y cuando vemos la evolución de la inversión pública y privada en Bolivia, aquí es cuando empezamos a notar cosas que preocupan. Evidentemente, cuando dividimos esto también en dos periodos, es muy notable cómo antes del 2005-2006 la relación, digamos, entre la inversión pública y la inversión privada era tal que la inversión privada era mucho mayor a la inversión pública, especialmente entre el 96 y el 2004-2005, y después eso se revierte de manera considerable a tal punto que hoy en día la inversión privada es pues mucho menor, perdón,
a la inversión pública, es decir, el rol del Estado, el rol de las finanzas públicas y del Estado empresario ha tomado un rol muy importante cuando vemos la inversión en general en el país. Fíjense esta gráfica también, donde vemos el quiebre en el 2006, cómo la inversión privada que llegó a ser 70 y entre 60 y 70% de toda la inversión en Bolivia, ahora se ha reducido dramáticamente, ¿no es cierto? A un 30-35% cuando vemos la formación bruta de capital fijo, es decir, cuando vemos todo lo que sería la formación bruta de capital fijo, la suma de ambas inversiones, al final tienes solo que 35% es inversión privada y 65-70% es inversión del Estado, inversión pública. Y cuando lo vemos respecto al PIB, aquí también vemos que un 6% es inversión privada y un promedio de un 11% en los últimos años, 11-12%, ha sido la inversión pública. Es decir, la inversión pública ha sido el doble de la inversión privada. Algo que es muy diferente y contrasta mucho de cómo era en el pasado. Fíjense, el año 2000 era 13% inversión privada y solo 5% inversión pública. Y lo que hemos hecho después es hacer un análisis para ver cómo nos comparamos con Latinoamérica. Primero veamos en general la formación bruta de capital fijo, es decir, la inversión privada y pública junta. El promedio de América Latina para todos los países en América Latina ha estado entre el 18 y el 22%. En los últimos años, 19% es la formación bruta de capital fijo. Y el caso de Bolivia siempre ha estado muy por debajo. Es más, en los últimos años también estamos muy por debajo. Es decir, a pesar de que hay una fuerte inversión pública y una debilitada inversión privada, la suma de los dos está por debajo del promedio en Latinoamérica. Pero cuando desagregamos la inversión privada y la pública, tanto en el promedio latinoamericano como en el boliviano, nos encontramos en un esquema y una figura que deja mucho que desear. Fíjense, en América Latina, el promedio en los países de América Latina y el Caribe es que la inversión pública sea el 4% del Producto Interno Bruto y de Bolivia es más de doble, es el 11%. Y la inversión privada, que en promedio es el 15% en Latinoamérica y el Caribe, en el caso de Bolivia es el 6%. Entonces, claramente nuestra foto, cuando la vemos como países receptores de inversión, tanto privada local como extranjera, es que estamos muy por debajo de los promedios en inversión privada y muy por encima del promedio latinoamericano, casi 3 veces más cuando hablamos de inversión pública. Ahora, ¿por qué les comento todo eso? Porque si somos un país que está apostando para su crecimiento con la inversión pública y la inversión pública, como les voy a comentar más adelante, empieza a rezagar la inversión privada, pues obviamente cuando se te acaba la plata del Estado, la plata para la inversión pública, resulta que en general toda nuestra inversión está en una situación compleja. Ya sabemos que cuando cae la renta petrolera, al mismo tiempo cae la ejecución de la inversión pública, que es el cuadro que tengo aquí. En naranjado está la ejecución de la inversión pública y en azul lo presupuestado. Y resulta que ya llevamos desde el año 2020 con una ejecución de la inversión pública en promedio del 50% de lo presupuestado. Entonces, si la inversión es preponderantemente inversión pública y se espera que la inversión pública sea el puntal por el cual va a crecer el país, pues estamos en problemas, ¿no? Porque esa inversión no está teniendo los recursos necesarios. Y también cuando analizamos los cuestionamientos de por qué no hay inversión privada en general en Bolivia, cuáles son las razones para no invertir, capaz que hay muchos más de lo que estoy diciendo, en realidad hay muchos más de lo que les voy a mostrar, pero en realidad podemos resumir que hay 4 grupos importantes. Primero se habla de un complejo sistema tributario, altos tributos. Bueno, ya sabemos, nos hemos quedado sin gas porque los tributos están entre el 80 y 85%, ¿no es cierto?, para la inversión extranjera en hidrocarburos. Burocracia y barreras administrativas, falta de seguridad jurídica es lo más grande, resoluciones unilaterales de acuerdos y contratos hemos visto, desconocimiento de tribunales internacionales, no nos sometemos a lo que dice el contrato,
¿Es arbitraje? ¿No es arbitraje? Es la pelea de todos los días con las empresas nacionalizadas. Obviamente una justicia altamente ideologizada y politizada. Las propias nacionalizaciones mandan un mensaje muy complejo al inversionista interna, especialmente extranjero. Las expropiaciones, los avasallamientos que frenan la inversión privada, especialmente en el tema de la agricultura, y obviamente una fuerte presencia del Estado en el ámbito de la inversión en el país. La simple alta presencia del Estado en sí mismo ya se ve como un aspecto tremendamente negativo. Y eso nos ha puesto, hemos estado escuchando en las noticias últimamente, como un país de altísimo riesgo para la inversión extranjera, una calificación de triple C, una calificación tremendamente baja, obviamente muy por debajo de grado de inversión y con bonos soberanos que son básicamente basura, ¿no? Como se consideran bonos basura, con 2.000 puntos básicos de riesgo en la escala JP Morgan. Eso nos pone básicamente como el país más riesgoso de Latinoamérica y del Caribe. No cuento a Venezuela porque tiene 14.000 puntos básicos y Venezuela en realidad ya se sale de la gráfica, ¿no? Entonces, el grupo que se ha formado debajo de Venezuela lo encabezamos nosotros con 2.000 puntos básicos de riesgo. Y ahí es cuando nace esta necesidad urgente de decir, bueno, si la inversión en Bolivia es netamente o preponderantemente inversión pública, ¿no es cierto? Inversión estatal, tenemos que cambiar eso, esa figura, y para eso se hace este anteproyecto de ley para fomentar, proteger y buscar la estabilidad jurídica para la inversión privada de Bolivia. Y también dentro de ese esquema, porque no se trata simplemente de sacar un anteproyecto de ley y decir, aquí está, nos parece que está interesante, vamos adelante, también se ha hecho un análisis y un estudio de dónde puede haber oportunidades interesantes de inversión privada nacional y extranjera en Bolivia. Uno de los primeros temas que hay que hacer notar es que según las proyecciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, se necesita incrementar los alimentos en 60% para el año 2050. Y ahí Bolivia puede jugar un rol muy importante. También hemos analizado un estudio del BID sobre inversión privada que debería hacerse en la agricultura y la agroindustria en Bolivia, con el alto impacto que podría tener, por ejemplo, inversiones en energía o inversiones en acceso y vías a ciertas tierras productivas del país. Una inversión de 3.318 millones, dice el BID, a mediano plazo puede significar 8.142 millones de incremento en la agroindustria nacional, lo cual significaría básicamente cuatriplicar o por lo menos incrementar en 3 veces la agroindustria en el país. Fíjense, si nosotros mezclamos lo que es la agricultura, más los derivados de soya, girasol, aceites vegetales y otros que curiosamente están como manufacturas en las estadísticas. Cuando hacemos eso, podemos ver que el año 2022 es un año clave para la agroindustria boliviana, donde básicamente se ha igualado, ¿no? En 2022 las exportaciones de agroindustria con las de hidrocarburos, ¿no? Entonces vemos que la agroindustria, especialmente si sacas los cupos de exportación y podrías encima de todo esto, porque esto es sin biotecnología, en realidad hay un solo evento de biotecnología aprobado, pero si se aprobarían los 3 o 4 adicionales que está pidiendo el sector, podríamos tener un incremento muy importante en la producción de la agroindustria en el país. También se detectó la minería. En la minería estamos también muy mal. Bolivia está como el subcampeón de país de alto riesgo para la minería después de Venezuela, con 42 puntos sobre 100. Ecuador está con 72, Colombia está con 70. Y evidentemente la falta de exploración, prospección y la escasa inversión en infraestructura hace que la minería no esté funcionando a todo el potencial que tiene. Hemos escuchado la historia del litio, una historia compleja, una historia donde somos todavía bajo esta extracción directa de litio, un país que está experimentando una nueva tecnología. Creo, en nuestra opinión, o mi opinión personal, es que estamos
muy optimistas sobre algo y capaz con una burbuja en el tema del litio que cualquier rato puede reventar. Recordarles que hemos invertido ya $1.000 millones en el litio y hemos exportado el 2022 $38 millones de carbonato de litio y el 2023 apenas 7 millones de carbonato de litio, ¿no? Con una inversión de $1.000 millones a la fecha. Evidentemente se van a invertir 1.400 millones más con empresas rusas y chinas, pero es una inversión donde se necesita más transparencia y participación de inversión privada, digamos, llamémoslo de capitales no corrosivos, porque capital chino y ruso no viene necesariamente calificado como un capital de alta calidad a nivel mundial. Les había mencionado la alta inversión que viene especialmente dirigida a las energías renovables, fundamental. El caso de Bolivia es urgente ir por ese camino, no solo que se nos acabe el gas, sino que la inversión en energía renovable, cuando vemos la participación, por ejemplo, del gas, petróleo y energías renovables, nos encontramos que el gas, parece que prácticamente el 80% de nuestra matriz energética, las renovables es a plenas del 7% y según lo que ha programado el gobierno deberíamos llegar al 75% el 2025. Estamos tremendamente lejos. La posibilidad de llegar a eso es prácticamente cero, porque básicamente en energía renovable no hemos podido hacer mucho por el mismo hecho que tenemos subsidio al gas, subsidio a la gasolina, subsidio al diésel. Cuando tienes energía fósil subsidiada, no es muy atractivo invertir en energía renovable porque la renovable no viene subsidiada y por lo tanto es más cara. Entonces ahí tenemos un problema que resolver. La inversión también extranjera directa en servicios, para ponerle un poquito más de nombre y apellido a la cosa, fuertes inversiones en bancas, seguros, gestión de activos, hemos visto el 2022 y 2023 en Latinoamérica, tecnología de la información, software, servicios profesionales, legales, contables, consultorías, muy interesante como Argentina, por ejemplo, con toda la crisis que tiene, ha podido atraer a tantos servicios profesionales a través de inversión extranjera directa. Por supuesto, turismo, salud y servicios médicos es algo también que ha crecido muchísimo en Latinoamérica a través de la inversión extranjera directa. Entonces, los bolivianos, y el mensaje un poquito es, olvídense que la inversión extranjera directa quiere llevarse de nuestros recursos naturales. No, hay servicios en los cuales se puede invertir, obviamente, conjuntamente con la inversión privada. Tanto el Banco Mundial como el BID y la CEPAL ponen énfasis en la industria de automóviles eléctricos, grande para los países en Latinoamérica, el desarrollo de cadenas de suministro regionales, inversión, investigación y desarrollo, temas de plantas de fabricación. Brasil está apostando mucho a que se fabriquen vehículos eléctricos en el Brasil. Es decir, hay una tendencia muy grande a moverse a este sector y países donde nunca se han construido vehículos, por lo menos no muy conocidos o de marcas conocidas en Latinoamérica, están empezando a entrar agresivamente a ese sector. El caso de Bolivia, el litio capaz estemos casi tarde en el tema, pero sí hacemos notar nosotros que en realidad la tecnología, las energías limpias van más allá del litio hoy en día, las baterías van más allá del litio. Se necesita cobalto, níquel, manganeso. Bolivia muy rico en estos tres minerales también. Se estima que en la región del Rincón del Tigre, por ejemplo, en Santa Cruz, hay más de 50 millones de toneladas de níquel que estarían también en línea para algún rato con inversión, especialmente privada, poder ser explotado. Entonces, es decir, no nos quedemos solamente plantados en el litio, hay otros minerales también muy importantes en esa línea. Otra cosa, Jaime, sí, ya voy tu terminando. enemigo está haciendo tic-tac, Sí, tic-tac. sí, ya lo escuché, así que voy terminando y voy cerrando. Ya, Eh, mil disculpas. no, por favor. Una de las cosas también que se ve dentro de la inversión extranjera, especialmente la inversión privada, es lo que se llama el nearshoring. Los países, especialmente después de la pandemia y la guerra Ucrania-Rusia, han tendido a buscar
realizar inversión y atraer inversión de los países en los que están, en sus regiones. No tienes que irte a otro lado del mundo para tener inversión extranjera directa y esto es un fenómeno muy interesante y creemos que Bolivia puede tener una oportunidad muy grande con esto. Lo que nosotros decimos, Brasil puede ser para Bolivia lo que Estados Unidos ha sido siempre para México. No necesitamos traer inversión de todo el mundo, basta que podamos llegar a acuerdos con el Brasil, podría ser suficiente. Fíjense, bajo la metodología nearshoring, fíjense la relación Estados Unidos y México. Estados Unidos es 18 veces más grande que México y ha traído todos esos beneficios a México. Pues resulta que Brasil es 36 veces más grande que Bolivia. Entonces, nuestros vecinos brasileros, un país con el cual siempre hemos tenido muy buenas relaciones, puede ser muy importante para el desarrollo de la inversión privada y la inversión extranjera directa. Simplemente a manera de conclusiones, sabemos que Bolivia, y hemos visto, Bolivia tiene una participación muy marginal en la inversión extranjera directa, menos del 0.5% de lo que viene a Latinoamérica en los últimos 15 años, realmente es prácticamente cero. Se evidencia que la inversión viene por servicios, manufacturas y recursos naturales renovables. Ahí es donde hay que estar atentos. Y sí, una cosa que es fundamental en todo esto, no solo con que decía lo del Brasil, sino el tema de alimentos, donde también hay un potencial muy grande y a Bolivia se lo ha identificado a través de varias potenciales inversiones extranjeras como un lugar muy interesante para satisfacer esa alta demanda de alimentos. Creo que para terminar, aclarar que es hora de la inversión privada, nacional y extranjera. El Estado ya se ha agotado con su modelo, el Estado inversionista no ha dado los resultados que se esperaba y es necesario el cambio a un modelo económico basado en la inversión privada, nacional y extranjera. Ahí termino, estimado Roberto. Regreso el micrófono a ti. Gracias. Muchas gracias, gracias Jaime. Le vamos a pasar la palabra entonces ahora a Henry Oporto. Henry, te voy a habilitar el micrófono, por favor. ¿Tú puedes habilitar tu micrófono o no todavía, no? Ahora creo que sí. Adelante. Déjame, sin ¿No? embargo, antes de que empieces, plantearte una pregunta en relación a lo que ha planteado Jaime ahora. Eh, una pregunta que viene con mucha frecuencia cuando se discute el tema de la inversión en Bolivia es este énfasis que ponemos a veces en la inversión extranjera directa, ¿no? Y varios colegas me dicen, pero ¿por qué tanta obsesión con la inversión extranjera? Entiendo que se necesitan dólares para la RIN y para restablecer el equilibrio en el tipo de cambio, etcétera, pero ¿por qué tanta obsesión que tienen ustedes, los neoliberales o los liberales, en el tema de la inversión extranjera directa? Y mi respuesta, sí, hoy quería escuchar el comentario de ustedes, que la inversión extranjera directa puede ser tomado también como un indicador sensible del clima de inversiones en general. Porque, claro, un inversionista nacional que tiene algo de capital, pues su primera prioridad es invertir donde está su familia, donde están sus amigos, donde vive y donde él quiere seguir viviendo. Pero un inversionista extranjero tiene que trasladar su capital, tiene que trasladar su riesgo a otra parte, donde sea bien acogido, bien recibido. Y si un inversionista extranjero es bien recibido en un país, con mayor razón los inversionistas locales van a tener un clima de inversión mucho más adecuado. Entonces, yo no sé si puede darse esta explicación, si ustedes compartirían esta explicación del énfasis que le damos a la inversión extranjera como un indicador del clima de inversiones, del clima de negocios, sobre todo para los inversionistas locales, que son naturalmente los actores más relevantes en un proceso de desarrollo. Esa pregunta la dejo un poco para ver si es que pueden ayudarnos a orientar el debate y la reflexión sobre el tema de la inversión privada. Adelante, Henry. Bien, yo quiero centrarme un poco más en la propuesta legislativa que hemos trabajado en la Fundación Milenio
y que ya la hemos publicado. Y ahora estamos en un esfuerzo de divulgación de esta propuesta, estamos poniéndola a consideración de la sociedad boliviana. Como hay poco tiempo, no puedo sino formular algunos conceptos generales. El primero de ellos es que esta propuesta legislativa denominada Anteproyecto de Ley de Protección, Fomento y Estabilidad Jurídica de la Inversión Privada tiene la vocación de ser una respuesta a la evidente necesidad que tiene el país de revertir la sequía de inversiones y además de impulsar las exportaciones nacionales. Creo que a la vista de los problemas que hoy está confrontando la economía boliviana, es muy evidente que la falta de inversión privada tiene mucho que ver con varios de los desequilibrios fiscales, financieros, cambiarios que está acusando actualmente la economía nacional. Pero además se puede decir que es también, esa falta de inversión es también una de las causas estructurales del crecimiento anémico que tiene Bolivia en los últimos años. 0,2% es lo que hemos estimado como crecimiento de la economía boliviana entre los años 2020 y 2022. Es decir, eh, prácticamente una situación de estancamiento de la actividad económica que además pensamos que se ha confirmado el año pasado, el año 2023, según muestran además los indicadores de los organismos internacionales. Vale decir que estamos frente a una situación de estancamiento económico, como además lo ha mostrado muy bien Jaime, que tiene, por cierto, consecuencias sociales extremadamente preocupantes. Una de ellas es la falta de creación de empleo formal, de empleo digno, y además la práctica imposibilidad en la que está nuestra economía de recuperar los ingresos de las familias perdidos desde la crisis de la pandemia. Si esto es así, creo que también resulta bastante claro, ¿no?, que los bolivianos estamos desafiados a construir una política nacional de promoción y fomento de la inversión privada, nacional y extranjera, por supuesto. Una política de promoción que debe hacerse con perspectiva de largo plazo y ojalá con vocación de amplio consenso. Yo digo que este desafío no es tanto una opción ideológica como una necesidad práctica y perentoria. Y es que claramente se puede advertir que el camino de salida de la crisis económica actual pasa forzosamente por cambiar el modelo de desarrollo. Necesitamos encauzar un nuevo modelo de desarrollo que esté basado en más productividad, en más transformación tecnológica, en mayor oferta exportadora y en mayor desarrollo de capital humano. Para lograr estos objetivos es simplemente indispensable contar con el concurso, con la participación protagónica del sector privado y particularmente lograr una inyección masiva de capitales al país. Creo que podríamos incluso hablar de la necesidad de un shock de inversiones, que es lo que nos permitiría, por ejemplo, aprovechar, desarrollar las oportunidades y potencialidades que tiene la economía boliviana y que Jaime acaba de ilustrar en su presentación. Definitivamente, el sector privado, incluso el sector privado nacional, tiene capacidad instalada como para poder constituirse con el apoyo, con articulaciones debidamente construidas con el capital extranjero en el nuevo motor de crecimiento, de modernización de la economía y de la búsqueda de un modelo de desarrollo sostenible. Bajo estas premisas, hemos formulado una propuesta legislativa que tiene como idea central, como leitmotiv, convertir al país en una economía más atractiva para la inversión privada. Esto quiere decir
generar las condiciones económicas, institucionales y políticas, ¿no?, que hagan no solamente amigable el proceso de inversión, sino que además hagan ventajoso para los inversionistas instalarse en el país. Por supuesto, este es un desafío de enormes dimensiones y que solamente se lo puede concebir desde una perspectiva de mediano y de largo plazo. El proyecto en concreto ataca los mayores o los principales obstáculos o barreras que impiden el proceso de inversión en Bolivia. Menciono rápidamente tres, que también los dijo Jaime. Uno, la inseguridad jurídica. Dos, la falta de incentivos tributarios, fiscales, administrativos, laborales, que hacen que Bolivia sea un país poco competitivo, por ejemplo, respecto de sus vecinos para atraer inversión al país. Y tercero, ¿no?, la excesiva intervención estatal, que además va de la mano con una maraña burocrática y administrativa que simplemente es sofocante, es asfixiante para la actividad económica. Por lo tanto, las propuestas que estamos haciendo están orientadas en gran medida a atacar estos cuellos de botella. Y para ello se formula, por ejemplo, un régimen de protección y de seguridad para la inversión privada nacional y extranjera, con un instrumento novedoso que es la idea de que exista, se ponga en vigencia un contrato de estabilidad jurídica suscrito entre los inversionistas y el Estado para fijar reglas de juego a lo largo del periodo de duración de un proyecto de inversión, con la idea de que durante ese periodo se establezcan reglas muy claras y no se puedan modificar de ninguna manera. Eso le daría seguridad, certidumbre a la inversión privada. Instrumentos de este tipo hemos visto que se han aplicado en otras economías, por ejemplo, es el caso de Colombia y también del Perú, con resultados bien satisfactorios. También proponemos un régimen de incentivos tributarios, fiscales, en fin. La medida más importante quizás es la reducción del impuesto a las utilidades empresariales al 50%, la exención del impuesto a las transacciones, que es un impuesto muy pesado para la actividad económica, y también otras ventajas de tipo arancelario. Y por supuesto, se propone también una serie de medidas para tratar de liberalizar hasta donde sea posible el ambiente, el entorno de la actividad económica. Eliminar las muchísimas restricciones y fiscalizaciones y controles que en muchos casos tienen más una finalidad política. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, la idea de crear una ventanilla única de atención al inversionista. Y finalmente, agregaría que estamos proponiendo la creación de una Agencia Nacional de Promoción de la Inversión Privada, pero que tendría la particularidad de una composición mixta público-privada, un directorio de carácter paritario con representantes del sector público y del sector privado que podían darle la garantía de ser una institución especializada, técnica, con autonomía del poder político. Bueno, estas son algunas de las propuestas que estamos haciendo, pero no podía terminar sin una consideración final. El anteproyecto que estamos poniendo a consideración del país, por supuesto, no abre todos los candados al proceso de inversiones. No pretende resolver los muchos obstáculos de distinta naturaleza que existen y van a seguir existiendo en el país, pero sí puede abrir una brecha que permita que más adelante otras leyes, por ejemplo, sectoriales, puedan también reformarse y modificarse. Es, por ejemplo, imperioso modificar la ley de minería o la ley de hidrocarburos o la ley de telecomunicaciones, que a su manera son también leyes muy restrictivas para la inversión. Creemos que esta ley marco que estamos proponiendo puede ser una referencia para esos cambios, incluso eventualmente para una modificación en el futuro de la propia constitución política del Estado. Desde ese punto de vista, esta propuesta legislativa puede ser vista como una herramienta clave, pensamos así,
para desencadenar un proceso de reforma indispensable en la economía boliviana. Ahí me quedo, Roberto. No te escuchamos, Roberto. Sí, te estaba cediendo la palabra a ti, Coco. Gracias, Henry. Mil disculpas esta gafe. Adelante, Jorge Rada, por favor. Bueno, gracias, Roberto. Interesantísima la presentación de Jaime y Henry. De alguna manera son obviamente coincidentes, manejan temas que a nivel del empresariado son ya el pan de cada día desde hace varios años y se resumen siempre en los conceptos de inseguridad jurídica, excesivos controles y fiscalización estatal, las restricciones comerciales, tanto en el mercado interno como en el de exportación, la presión fiscal a través de los impuestos habidos y legales e ilegales, las normas laborales, la imposibilidad de contratar gente sabiendo que si no sirve ese personal uno puede prescindir de él, pero que en la práctica no sucede así, y la burocracia administrativa que es el fruto del modelo que el gobierno tiene para sus entidades descentralizadas, donde les dicen, señores, ustedes tienen que autofinanciarse, tienen que generar su propio presupuesto y a través de ello esas entidades generan tasas, aranceles excesivos, cada vez más altos, para cubrir sus propios recursos que no son cubiertos por el Tesoro de la Nación. El problema de la inseguridad jurídica yo creo que es un problema que lo vamos comentando permanentemente, pero que parte de ya de la constitución política del Estado que establece ciertas restricciones y ciertas obligaciones de coparticipación estatal o de dificultad de establecer asociaciones público-privadas. Es muy difícil que un empresario privado se asocie con el Estado si se sabe que el control tiene que estar a nivel estatal. Si encontraríamos alguna forma de asociación entre la capacidad económica que tiene el Estado con la capacidad de gestión que tiene el sector privado, podríamos encontrar una fórmula exitosa, pero la Constitución no lo permite. En el tema de la presentación de Jaime, los números, etcétera, reflejan la baja participación de la inversión en el contexto del PIB. Y estaba revisando las estadísticas en Cochabamba y son realmente deprimentes. O sea, que si Bolivia está en el 6, Cochabamba no llega ni al 2. Entonces, en Cochabamba la situación es muchísimo más preocupante y mucho más difícil. La pregunta que hacía Roberto de por qué la inversión extranjera directa pareciera ser el tema central del análisis económico de la inversión privada, tiene que ver con la capacidad de inversión que tiene el sector privado nacional. Es muy difícil que los grandes proyectos sean financiados por el inversionista privado, quien tendría que recurrir al inversionista extranjero tanto para asociarse en sociedades mixtas, en este caso con participación extranjera y nacional, porque las empresas más grandes del sector productivo privado, por ejemplo, son resultado de asociación de capitales extranjeros con capitales nacionales o solamente de capitales extranjeros. Tal es el caso de Alicorp, que tiene participación del Grupo Romero, PIL, que tiene participación del Grupo Rodríguez Banda del Perú, tenemos el tema de CBN, etcétera. Las empresas grandes son resultado de inversión extranjera directa y cuando no hay esta, las inversiones privadas son relativamente pequeñas. En el caso de Cochabamba son bien poco significativas y bien difíciles de identificar. Cuando habla Henry del tema de la ley de fomento a las inversiones,
Yo me pregunto, son buenas las ideas, son muy buenas las intenciones, pero si seguimos con el problema de la inseguridad jurídica, no es problema de la ley, es el problema del cumplimiento de la ley. Se emitiría la ley, pero si esta no se cumple, no ayudaría en absoluto a la solución del problema. Como complemento a esta idea que tiene Henry en su presentación, yo recuerdo que había una institución que se llamaba el INALPRE, el Instituto Nacional de Preinversión. Era una institución que ya hacía tenía el mecanismo de revisión y aprobación de todos estos proyectos que podían ser sujetos de exención impositiva tanto a nivel de la importación de bienes de capital como en lo que se refiere a tributos temporales, tanto al nivel de utilidades como incluso del IVA. El INALPRE tenía también un área que era muy interesante que se refería a lo que son las preinversiones. La preinversión debería ser el objeto de un análisis más cuidadoso porque eso es lo que nos llevaría a la ayuda a los emprendedores y a inversionistas jóvenes que a veces tienen buenas ideas, pero no tienen los recursos para realizar los estudios. En la época de la CBF y del INALPRE había un fondo del BID que financiaba estudios de preinversión bajo condiciones especiales. Eran créditos reembolsables y contingentes, lo que significaba que si el proyecto era factible y se llevaba a cabo y se realizaba, el inversionista se comprometía a pagar el préstamo. Mientras que si el estudio terminaba en negativo, el crédito se hacía no reembolsable. Entonces, de esa manera realmente se hacía un fomento a la preinversión y se activaba a todo ese ejército que hay de jóvenes profesionales y que pueden tener criterios de emprendedurismo. También cuando Henry habla del fomento a las exportaciones, hay algunas leyes que ya están dadas de fomento a las exportaciones, caso de RITEX, por ejemplo, que es un reembolso a las importaciones temporales que luego se regresan al exterior a través de producto transformado. Esto ayuda a importar materias primas temporalmente, uno las transforma, las termina y las reexporta y con una póliza o una letra de garantía, uno se libera de estar pagando los aranceles que corresponderían a la importación de esas materias primas. Entonces, en la ley de fomento, en este caso, deberíamos intentar de conciliar estos antecedentes que habían en el INALPRE, que hay en el RITEX, etc. Nuestro problema de inversión local ahora se complica por la falta de ahorro interno. Al no haber ahorro interno, la banca no tiene mecanismos de fomento a las inversiones a través de préstamos. Y ustedes saben que el factor multiplicador de la inversión que genera el ingreso se reduce y al no haber ingreso hay menos movimiento económico. Al no haber el ahorro interno, uno debería recurrir al ahorro externo, que se viene a través de préstamos internacionales. Pero ahora con la calificación CCC, ¿de dónde podríamos pensar que va a venir un financiamiento externo? Entonces, verdaderamente estamos sin capacidad de invertir a nivel del sector privado y ampliado, en este caso, al sector público. Creo que el cambio de modelo económico es una necesidad, pero es muy difícil que este modelo cambie mientras no cambie la filosofía política del actual gobierno y solo dependería de cuál mentalidad vendría en las elecciones del 2025. Yo no pienso que venga un Milei, pero ojalá que venga un intermedio o un parecido para que pueda cambiar el modelo económico. No quiero insistir más, Roberto. Podemos seguir
comentando luego de los planteamientos o preguntas que hagan los participantes que están en el Zoom. Gracias. Muchas gracias, Coco. Tenemos en este momento 2 personas que han levantado la mano, que son Ramiro Cabero y Armando de la Parra. Creo que habría que, bueno, vamos a comentar el tema posteriormente. Le pedía a Ramiro que habilitara su micrófono, así que por favor, Ramiro, adelante. Bienvenido a la sala. Perfecto, gracias. No, en primer lugar, pues agradecer y felicitar a los que han hecho la presentación, a Jaime y a quienes han hecho los comentarios, Henry y Jorge. Solo dos temas que quería resaltar o destacar. Uno es que un impedimento en los últimos años para la inversión extranjera ha sido el riesgo cambiario. Entonces es muy difícil que alguien se anime a invertir en un país que está muy evidente que va a necesitar devaluar ante la escasez de divisas que tiene, porque obviamente vas a invertir, si el país devalúa, pues tu inversión también se va a devaluar. Y un tema clave en el sector financiero, que si ustedes se dan cuenta es donde menos inversión extranjera hay, y esto se debe fundamentalmente a que en Bolivia se ha vuelto un sector, sobre todo el bancario, sobreregulado. Nadie va a invertir en un lugar donde la autoridad de supervisión te fija la tasa de interés de colocaciones, a qué sectores debes colocar, a cuánto debes pagar por tus captaciones mínimo, y ahora se mete hasta en las tarifas que debes cobrar por transferencias, por tarjeta de crédito, por cajero, etcétera, etcétera. Entonces, creo que eso hay que tener muy en cuenta, que cuando los sectores, más allá de la ley, el regulador tiene tal poder que te puede fijar todo eso, también te ahuyenta la inversión. Y por eso es que Bolivia debe ser uno de los pocos países en todo el continente que no tiene ningún banco internacional importante. Esos eran 2 temas muy puntuales que quería mencionar. Gracias. Gracias, Ramiro. Le voy a pedir ahora a Armando de la Parra, por favor, que habilite su micrófono. Adelante, Armando. Ya. Gracias, Adelante. Roberto. Un saludo muy cordial a todos y realmente una felicitación a los expositores, Jaime Dun, a Henry y Coco. Es que creo que nos ponen un panorama muy importante para tener elementos de análisis sobre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. El diagnóstico de Jaime Dum ha sido excelente y con eso creo que tenemos la película muy clara de cómo, en qué situación estamos. Y una propuesta de acción democrática a través de un proyecto de ley de Henry, que obviamente con los aportes que pudieran haber, podría ser algo muy viable en situaciones normales. Es decir, en situaciones normales pensando que estamos realmente en un ejercicio democrático viable, ¿no? Donde realmente los temas centrales sean la prioridad y no los intereses particulares y sobre todo en el ámbito político. Coco ha hecho una complementación muy importante con cuestiones muy claras, muy concretas, que nos ayudan también a tener una idea más completa del panorama. Pero todo esto solo es posible con un cambio político. Es decir, las intenciones, las buenas ideas, el diagnóstico excelente, todo esto no funciona si es que el sistema político en Bolivia se mantiene por lo menos en la misma tendencia que tiene ahora. Significa que desde el punto de vista político tiene que haber un giro de 180 grados, porque es exactamente lo que se requiere, es exactamente lo contrario a lo que la política actual está induciendo. Entonces, parecería que aquí el tema principal es un tema político. Las alternativas que se están manejando como resultado de unas elecciones hasta este momento no son alentadoras para nadie. Y
obviamente sería este es un excelente ejercicio que hemos hecho para ponernos en la realidad, pero la realidad es más dura, porque esa realidad, para cambiar esta realidad, hay que cambiar demasiadas cosas. Lo dijo Jorge Rada también, hay que cambiar probablemente también la propia Constitución, que es una traba enorme para fortalecer las inversiones y sobre todo para fomentar la inversión extranjera directa. ¿Por qué estamos tan concentrados en la inversión extranjera directa? Porque nosotros no tenemos plata, no hay capitales bolivianos, ¿no es cierto? Y la única salvación podría ser que hayan flujo de capitales, pero para eso tiene que cambiar absolutamente todo. Las políticas, bueno, ya sabemos. Por lo tanto, yo solamente quiero poner en la mesa el problema, que creo que en el fondo, con buenas ideas que se han dado ahora, nada se resuelve si no tenemos una solución política. Gracias, Armando. Antes de devolverles la palabra a los expositores, yo quisiera hacer un pequeño comentario. Me parece que es importante también para complementar el diagnóstico, ¿no? Y es esta idea de en qué medida la inversión pública ha ido sustituyendo a la inversión privada en los últimos 15 años, ¿no? Creo que eso nos da una pauta para criticar con más eficacia el modelo, ¿no? Porque si hemos tenido una inversión pública tan elevada, ha reemplazado a la inversión privada en muchos casos, y el resultado es una tasa de crecimiento tan baja, se debe en gran medida a la ineficiencia de esa inversión, ¿no es cierto? Y a la demostración de que no tiene sentido persistir en un camino de tanta ineficiencia, porque lo que menciona Armando ahorita de que no hay plata tampoco es tan cierto. O sea, ya ha habido un montón de dinero que se ha invertido mal, ¿no? Y en este momento todavía el gobierno está absorbiendo una gran parte de los recursos del ahorro interno, que es de los fondos de pensiones. Los ha nacionalizado, ha desplazado a los, a los fondos privados, a las administradoras de fondos de pensiones por la gestora, y la gestora está prácticamente dedicando la mayor parte de sus recursos a financiar al gobierno, sabiendo que tiene una calificación CCC, o sea, está casi financiándolos a pérdida. Entonces, no es que no haya dinero, es que el campo para la inversión privada ha sido muy limitado, ha sido muy restringido, ha sido reemplazado por un gasto público ineficiente que no ha generado ni el empleo que requeríamos, ni la dinámica productiva, el crecimiento económico que se esperaba. Me parece que es necesario mantener esa crítica a la inversión pública para poder darle un poquito más de fuerza y más vigor a la demanda de que necesitamos una mayor participación de los sectores privados, de los inversionistas nacionales y extranjeros. Quisiera devolverles ahora el micrófono entonces a Jaime Dunn para comenzar. Adelante, Jaime. Ok. Gracias. Creo que me escuchan, ¿no? Estaba el Sí, micrófono adelante. apagado. Bueno, mira, gracias por los comentarios, Ramiro, Armando, Roberto, muy interesantes, y voy a tratar de comentar algunas cosas de las cosas que ustedes han dicho que repito, son muy interesantes y me traen a la cabeza muchas ideas. A ver, primero, Roberto, tú hacías una pregunta importante, además decías, ¿por qué esta tendencia liberal, digamos, a la inversión extranjera directa de alguna manera? Te entendí. Bueno, porque, a ver, yo veo que la inversión extranjera directa te ayuda en dos aspectos. Primero, al país como país, obviamente en el crecimiento económico, hacer proyectos que normalmente no podrías hacer, traer capital fresco. Obviamente quieres inversión extranjera directa que traiga capital, no que esté reinvirtiendo sus dividendos. Te traen transferencia de conocimiento, de tecnología, mejoras de infraestructura. Generalmente las grandes inversiones necesitan de infraestructura y esa infraestructura la ponen ellos también. Obviamente integrar al país a la economía global es fundamental y nos genera una diversificación en nuestra economía, ¿no es cierto? Creo que el país sale ganando por todos lados. Y para los inversionistas locales, principalmente,
oportunidades de negocio y asociación, diría yo. Serán, como también decía Armando y decías tú, los empresarios bolivianos somos en escala mundial muy pequeños, pero tenemos la posibilidad con ese tamaño de asociarnos en todas las oportunidades de negocio y la cadena de negocio y logística que significa traer inversión extranjera al país. Creo que eso es importante. Creo que es importante desde el punto de vista liberal que venga competencia de afuera también, ¿no es cierto? Ramiro lo puso muy bien, los bancos no solo que son nacionales por la sobreregulación, pero también están de alguna manera protegidos contra la inversión extranjera, también que puede ser la presencia de otros bancos en el país, aumento de competencia, creo que podría ser interesante. Obviamente, todos los inversionistas locales a través de un inversionista extranjero tienen acceso también no solo a mercados afuera, sino también a mercados en el extranjero. Una cosa que he visto muy interesante, especialmente trabajando como asesor presidencial allá en República Dominicana en su momento, es cómo la inversión extranjera te ayuda a desarrollar el mercado financiero local, ¿no? El mercado de capitales, todo el mercado financiero, la bolsa de valores, las emisiones locales, el cotizar afuera del país y dentro del país, es algo que exigen los inversionistas extranjeros y también una mejora, digamos, de alguna manera en el entorno empresarial, yo veo, ¿no? La inversión extranjera realmente viene con mucha presión de mejorar y dar recomendaciones de cómo el entorno y el ecosistema empresarial debe mejorar. Eso es lo que veo por un lado. Por el otro lado, evidentemente sí ha habido mucho dinero en el país, Roberto, pero claro, el tema es que en las manos equivocadas, ¿cierto? Ha sido el Estado. Hay que preguntar el dinero en manos de quién ha estado este Estado empresario que ha lanzado la idea de este 2024 generar 154 nuevas empresas públicas, ¿no? Antes, por lo menos en el 2006, te decían las empresas estatales son estratégicas. Claro, y una empresa pensaba en el petróleo, telecomunicaciones, las cosas grandes. Hasta billetera móvil ya hace el Estado, ¿cierto? El Estado se ha metido al negocio de hacer ladrilleras en Patcaya, Tarija. O sea, a competir directamente con los privados, a desplazar y destruir el sector privado. 154 nuevas empresas prácticamente en todas las pocas industrias de Bolivia. Si tú no eres un empresario privado que está haciendo energía nuclear o algo de biotecnología, no vas a tener competencia. Pero en todo lo demás hay competencia por parte del Estado. Y eso está llevando a que haya una batalla por la liquidez. Los pocos recursos que hay es la pelea que se está dando entre los privados contra el Estado, es decir, contra el gobierno. Estamos peleando por los pocos recursos, peleamos por los bolivianos y ahora obviamente por los dólares. Y tú decías algo interesante, Roberto, el inversionista extranjero deja a su familia, deja a los amigos, hace sus maletas y se va a un país. Tiene que dejar muchas cosas. Y es cierto, yo diría al final de cuentas la inversión extranjera va a ir a países donde los inversionistas locales están felices. Creo que ahí es donde va la inversión extranjera, si no, no va. Gracias, Jaime. Antes de pasarles la palabra a Henry y Coco, le quisiera ceder a Simón Pachano, que está con la mano levantada y quizás nos pueda contar cómo va la cosa en el Ecuador, donde no hay el riesgo cambiario, porque es un país dolarizado, pero ya hemos visto también que tiene una de los sectores mineros más atractivos de América Latina. Así que algo está pasando en ese país que tal vez Simón nos pueda contar. Adelante, Simón. Gracias, Roberto. Sí, justamente uno de los temas que quería poner sobre la mesa es este de un país dolarizado, que sin embargo es uno de los países con más baja inversión extranjera directa en América Latina. El año pasado, el año 2023, apenas tuvo una inversión de 266 millones de dólares y en los años anteriores no ha sido muy diferente el monto. Esto se debe en gran medida a lo que hemos escuchado hoy en la noche en las excelentes exposiciones, inseguridad jurídica, inestabilidad política, añadiría yo. Eso genera una incertidumbre
muy grande entre los inversores, la alta carga impositiva que ya se refirieron y que en el caso ecuatoriano hay que añadir un impuesto bastante, digamos, absurdo para esto, que es el impuesto a la salida de divisas, que es un 5% de lo que sale del país, que salga por remesas, por lo que fuera, 5% de impuesto, lo que significa que ese 5%, como lo han dicho muchos economistas, se convierte en realidad en un impuesto a la entrada de divisas, porque el inversor sabe que a la salida va a tener que pagar, además de toda la carga que tiene impositiva, que es bastante fuerte, un 5% adicional. Y esto, insisto, es en un país dolarizado, por lo tanto, sin el riesgo cambiario, pero todos estos otros factores influyen mucho más y le convierten al país en un país muy poco atractivo para la inversión extranjera. Y justamente lo que señalabas, Roberto, el sector minero, que tiene un gran potencial, es también uno de los países con menor desarrollo minero en la zona de los Andes. Eso sería, gracias. Gracias, Simón. Y voy a pasar la palabra entonces ahora a Henry Oporto con un pequeño comentario, si me permites también, Simón, y es en relación al tema de la inestabilidad política. Hoy día estaba viendo datos del Perú, que lleva como 20 años con una tasa de inflación bajísima, con altos niveles de inversión privada, privada nacional y extranjera, y es un país con tremendos problemas de inestabilidad política, ¿no? Prácticamente todos sus expresidentes están en la cárcel o perseguidos, así que hay algo que ha hecho de manera interesante el Perú, que ha permitido darle esta cierta continuidad a su política económica sin ser fuertemente afectada por la inestabilidad política, ¿no? Entonces, creo que este es un tema adicional de elección. Sí, querías comentar algo. Perdón, estás sin el micrófono, Simón. Ya, adelante. Ahora Ahí. sí puedes abrir. No, solo una cosa, un factor adicional y posiblemente esto puede ser la diferencia con Perú y con otros países, es el alto grado de corrupción. Creo que ese es un factor que tenemos que tomarlo muy en cuenta en este tema como en otros más, ¿no? Ok. Muy bien, adelante, Henry Oporto. Miren, es evidente que esta propuesta de ley, como alguna otra que pueda también pretender impulsar las inversiones en el país, necesita pues de condiciones políticas, institucionales y sociales adecuadas. Ciertamente, hoy en día esas condiciones no se dan en Bolivia. Ahora, ¿eso hace que este ejercicio sea inútil? ¿Eso limita este ejercicio a un ejercicio puramente académico? Yo creo que no, porque esta propuesta, junto con los estudios de respaldo que estamos difundiendo y sumados a otros estudios que además existen en el país también sobre la problemática de la inversión, están contribuyendo a poner en la agenda pública, en la preocupación de ciertos sectores de la ciudadanía, la problemática de la inversión. Creo que eso es muy importante, sobre todo en un momento en el que está claramente agotado el ciclo de la inversión pública como motor de crecimiento. Pero además de eso, creo que el hecho de formular propuestas concretas pueden también ayudar a superar una creencia muy extendida en la población. Y es que se piensa que solo el gobierno tiene iniciativa, de que el resto de la oposición o de los sectores críticos con el gobierno son incapaces de presentar propuestas alternativas. Yo creo que esta propuesta, como otras, ¿no?, están demostrando que esa creencia no es cierta y que además ha llegado la hora, el momento de pasar del diagnóstico a las propuestas.
Creo que el valor que tiene el trabajar en esa perspectiva es que pueden señalar un camino hacia el futuro, que naturalmente requerirá de generar condiciones políticas, sociales, institucionales adecuadas. No vamos a pretender a partir de esta ley que se generen automáticamente esas condiciones, son parte de un proceso. Lo diría de otra manera, esto es sembrar para el futuro. No olviden que además estamos próximos a un periodo electoral donde va a haber debate político, probablemente se van a discutir con más fuerza que en el pasado propuestas alternativas de política económica, de estrategia de desarrollo, en fin. Creo que ese puede ser un escenario interesante para que esta y otras propuestas similares o parecidas puedan encontrar quizás un terreno más fértil y eso pueda contribuir a generar condiciones más apropiadas para un futuro mejor para el país. Muchas gracias, Henry. No sé quién es JRA, que ha levantado la mano. Entonces le voy a ceder el micrófono a condición de que se identifique. Adelante, adelante, JR. Sí, tienes que habilitar tu micrófono. Ok, ahora sí, ¿me escucha? Ahora sí, ¿me Adelante, escucha, adelante, Roberto? adelante. Muy Sí, bien. gracias. Yo soy Ricardo Alba, un boliviano que estoy residiendo entre Bolivia y Suiza y actualmente estoy en Suiza. Felicitar a todos ustedes por este ciclo de eventos que hacen y el tema particular que es muy interesante. Rebotando rápidamente sobre lo que acaba de decir Henry, yo creo que este proyecto, esta iniciativa que tiene como proyecto de ley que considera la inversión extranjera directa, tiene un gran valor, pues cierto, no se trata solamente de hablar de la inversión extranjera directa por montos superiores, de acuerdo a lo que he leído muy rápidamente, a $5 millones, sino yo creo que habría que extenderlo para que sea este proyecto una punta de lanza para poner en la agenda, como él mismo dice, en la agenda pública el tema de la inversión, cuán importante es invertir y cuán importante es generar riqueza y generar empleos dignos y sostenibles con todo lo que tiene un país, en este caso Bolivia, tiene recursos naturales, tiene una gran biodiversidad, así como también tiene recursos humanos. Yo creo que se trata de todo eso, movilizar todas estas fuerzas desde el pequeño emprendimiento, desde una startup que puede ser llevada a cabo por estudiantes que tienen una idea y que no necesariamente necesitan un gran capital. El capital hoy en día es mucho más fácil de obtener para ciertos emprendimientos hasta los proyectos que sí necesitan inversión en capital o en apertura de mercados, etcétera, para los cuales los bolivianos podemos asociarnos con socios estratégicos, dependiendo del tipo de inversión, ya sea, repito, en capital o en apertura de mercados o en tecnología o lo que sea. Creo que ese es el gran mérito y para eso me atrevería tal vez a proponer que este proyecto de ley, Henry, pueda ampliarse a no poner la barrera básica, baja de 5 millones, sino ampliar a todo emprendimiento. Es real, porque sabemos bien que la riqueza de una economía y la fortaleza de la economía está esencialmente en las pequeñas y medianas empresas. Las grandes sí son importantes, obviamente, pero la fortaleza es sobre todo en este tipo de pequeños emprendimientos y medianos. Yo sé que hay muchas barreras, como tú mismo lo dices en tu libro de cómo somos, que nuestras empresas de talla pequeña y mediana son esencialmente familiares y ese es un problema para poder crecer. Pero efectivamente, si es que consideramos esta iniciativa como una punta de lanza, yo creo que podemos empezar a cambiar desde la base el modelo, ¿no? Obviamente de por sí, y estoy de acuerdo con todas las otras observaciones que hacen. Ese es mi comentario y mi sugerencia. Gracias. Muchas gracias. Además, hay que recordar que la mayor parte de las grandes empresas no fueron pequeñas. Nacieron a veces en un garaje, como nos lo han mostrado tantas experiencias. Jorge Rada, por favor, adelante. Y Ramiro Cabero tocó un tema del tipo de cambio que efectivamente es un problema coyuntural que
complica más el tema ya tradicional de los últimos años de la inseguridad jurídica, el problema laboral, restricciones comerciales, etcétera. Pero a mí me preocupa que este tema del tipo de cambio surge de las famosas subvenciones. La subvención a los hidrocarburos está generando todos los problemas económicos que conocemos, la balanza de pagos, las reservas, etcétera, etcétera, y la especulación sobre el tipo de cambio. Ahora, lo que el gobierno está planteando como soluciones a las subvenciones es desarrollar algunos proyectos alternativos, como por ejemplo el biodiesel. El biodiesel o el alcohol en sustitución de la gasolina. El tema del biodiesel va a determinar que el gobierno ponga restricciones a la exportación de aceite y de soya, porque si no, no va a tener materia prima para la planta de biodiesel. Pero ¿cuánto va a querer pagar por esa soya? El equivalente a lo que se paga internamente por la gasolina o el diésel. Entonces va a querer pagar menos de lo que el productor agroindustrial consigue exportando. Lo mismo va a pasar con el alcohol. El alcohol van a comprar a un precio menor de lo que el exportador puede conseguir exportando directamente ese alcohol, porque internamente quieren hacer la comparación con el precio de la gasolina. Entonces, eso va a determinar mayor control a nivel de las exportaciones, la menor significación de las exportaciones y no va a resolver el problema de las subvenciones. Aparentemente va a bajar, pero en la macroeconomía todo va a resultar igual, porque vamos a ahorrar en importaciones, pero vamos a reducir también las exportaciones. Ese era mi comentario. Muchas gracias, Coco. Vamos a terminar entonces la sesión de hoy día cediéndole el micrófono por última vez a Jaime Dun para que haga su exposición final de despedida. Adelante, Jaime. Gracias, Roberto. Antes de hacer el comentario sobre también lo que dijo Ramiro y ahora Jorge sobre el tema del tipo de cambio, definitivamente la inversión extranjera necesita estabilidad del tipo de cambio. Por supuesto, un tipo de cambio fijo y se vuelve muy atractivo en ese caso para la inversión extranjera directa. Ahora, si es tipo de cambio fijo y por qué es una discusión para otro momento. Pero también, insisto, países donde hay inversión extranjera de manera notable, y yo mencionaba el desarrollo de los mercados locales, la inversión extranjera directa te trae el desarrollo, cuando hay tipo de cambio variable, te trae el desarrollo de derivados sobre el tipo de cambio fijo automáticamente. Eso demanda el inversionista extranjero, entonces puede moverse la moneda por todos lados y las operaciones de cobertura con derivados y futuros y opciones sobre moneda se desarrollan automáticamente en los países donde hay mucha inversión extranjera. Primer tema. Segundo tema, sí, evidentemente está claro que esta idea, este proyecto de ley no es para las condiciones en las que está el país ahora, porque nosotros, personalmente yo veo que tiene que venirse vientos de un cambio muy profundo. Y hay que estar ya listos con las herramientas para cuando eso se dé, se pueda aportar con algo al país. Decía, la inversión extranjera va a los países donde los inversionistas locales están felices, ¿no? En Bolivia creo que no hay ningún inversionista local feliz, o son muy pocos los que están felices. Entonces, no es para esta coyuntura. Y terminar diciendo que creo que tenemos que terminar este ciclo que llevamos varios años de analizar cómo estamos, de lo mal que estamos. Y es el momento de empezar a decir qué vamos a hacer. Y por eso creo que estas propuestas hay que ponerlas sobre la mesa sin importar la coyuntura del momento, porque estas propuestas son, como bien dijo, la punta de lanza para ir más adelante con algo mejor. Gracias, Roberto, y un abrazo cordial a todos. Muchas gracias, Jaime. Orlando ha levantado la mano. No tengo información sobre qué Orlando es y no quisiera tampoco que se quede con las ganas de hacer su comentario. Así que, por favor, Orlando, tienes un par de minutos para hacer un último comentario. Te ruego habilitar tu
tu cámara y dar tu nombre completo, por favor. Adelante. Buenas noches, un gusto. Mi nombre es Orlando Yang y felicito primero al panel de disertantes que hemos tenido y comentaristas respecto a esta propuesta de ley. Para el sector emprendedor y para los importadores también es caótico el tema de cómo podemos generar una dinámica económica positiva en el país. Lastimosamente las condiciones han estado deteriorándose a lo largo de este año que hemos transitado, de estos últimos 12 meses, pero principalmente de estos últimos 3 meses se ha acrecentado la presión sobre el tema de la accesibilidad a las divisas extranjeras. Pienso que el esfuerzo que están proponiendo Jaime, Henry, al tratar de impulsar una acción que ya no es meramente académica, sino de fortalecimiento a la atracción de inversión en un momento coyuntural que definitivamente es plenamente adverso por varios motivos que ya los han desarrollado, tiene una significancia mayor. ¿Por qué? Porque es el momento de retomar la acción y la iniciativa desde lo privado. El fracaso del ejercicio público, de la administración pública, demuestra que definitivamente algo que hay que retomar es la iniciativa privada. Y para eso quiero hacer una reminiscencia muy valiosa de lo que mencionaba el presidente del Banco Central del Perú. El año pasado, en una disertación a invitación de la Argentina, de empresarios de la Argentina, señaló él bien claro que si bien el Perú tiene una estabilidad tremendamente marcada en lo político, no así en lo económico, debido a un factor fundamental, aparte del rol del Banco Central, que mantiene una independencia con todos los organismos del gobierno. Él decía y mencionaba que el Banco Central, ¿sí?, y la Constitución peruana prohibían que el Banco Central financie a las empresas públicas, que está normado desde su misma Constitución que el Banco Central sea un financiador de los proyectos públicos con carácter competitivo hacia lo privado. Y creo que eso también debe ser parte de la agenda en la reforma constitucional también del país para que permita de que el gobierno ya deje de ser un competidor del sector privado. Ese es el ámbito en el que yo marcaría el comentario para que definitivamente se propulse, ¿sí?, se apueste a presentar esta iniciativa valiosa que marca más allá del desarrollo académico y que se efectivice para que realmente vayamos hacia un norte de marcar un modelo diferente económico en el país. Y que muchas gracias. Con eso cerraría. Muchas gracias. Muchas gracias, Orlando. Sí, efectivamente el tema del Banco Central es crucial y en Bolivia la ley del Banco Central le prohíbe hacer préstamos. Simplemente la mayoría abusiva en el Parlamento y en el país han ignorado esa disposición y la han violado varias veces, repetidas veces y cada año, ¿no? Yo no sé si los colegas que han hecho exposiciones quisieran hacer algún comentario adicional antes de cerrar nuestra sesión del día. Jaime, Henry o Coco, no sé si quisieran hacer algún comentario. Ninguno. Bueno, parece que hemos agotado el tema. Bueno, no lo hemos agotado, pero hemos agotado el tiempo. Me parece que dentro de muy poco vamos a tener que volver a tratar el tema del tipo de cambio, de las disposiciones del gobierno central, las opciones que tenemos hacia adelante para tratar de restablecer un cierto equilibrio en el país, porque lo que se nos viene parece ser algo muy complicado y demasiado incierto. Adicionalmente, quisiera
invitar a algunos de ustedes que están en Cochabamba, por si tienen interés, se comuniquen con nosotros el próximo miércoles 21, al margen de los diálogos al café. El próximo miércoles vamos a tener una sesión, un almuerzo trabajo sobre la posible relevancia que tiene la incorporación de Bolivia al Mercosur para la dinámica de exportaciones. Así que si alguno de ustedes quisiera asistir a este taller, que será en la hora del almuerzo, por favor comuníquese con nosotros. Vamos a coadyuvar el trabajo que en este caso van a hacer la Fundación Ebert y el CERES para este taller. Nos vemos en el campo virtual el próximo viernes, seguramente con otra sesión de los diálogos al café. Muchas gracias otra vez a Jaime Dun, a Henry Oporto y a Coco Rada por sus aportes, sus contribuciones, y por supuesto a cada uno de los comentaristas, participantes que han estado con nosotros, especialmente a Ramiro Cabero, a Orlando, a Simón Pachano y a Armando de la Parra. Muchas gracias y espero que tengan un feliz día de corso en Cochabamba, los que están soportando esa situación del carnaval. Muchas gracias a todos y hasta la próxima semana.